Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras, enséñame a vivir en tu amor, enséñame cuando hablas, enséñame a no decir por qué, sino para qué. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. Hoy es viernes 21, hoy es fin de semana a bordo, ya llegó el fin de semana. Faltan 9 días, 9 para terminar este mes. Viernes 21 de abril del 2023, segunda semana de Pascua. Hoy la iglesia nos propone a San Anselmo de Canterbury, obispo y doctor de la iglesia. San Anselmo de Canterbury. Su obra ha sido un incentivo para los siglos siguientes y aún hoy se sigue citando como fundamento de la teología católica. Claro que sí, claro que sí. Nació en Aosta, en la localidad del Piamonte, Italia, en el año 1033, es decir, comienzo del siglo XI. A los 15 años decidió dejar el mundo. Sin embargo, la voluntad contraria de su padre y la repentina pérdida de su madre lo distrajeron de su propósito. Pronto se dejó llevar por las pasiones terrenas y olvidó el llamado de Dios. Dejó su casa para buscar un futuro mejor en Francia. Allí vagó sin hogar y sin ningún propósito durante 3 años, hasta que llegó a una aldea llamada Bed y conoció a Lanfranco de Pavia, prior de un monasterio local. Su delicado corazón, que no pudo resistir el maltrato paterno, encontró en este hombre un nuevo padre que lo amaba tiernamente y conocía a quien realmente tenía que amar, al divino maestro. Entonces los santos deseos de perfección regresaron pronto a su alma, por lo cual decidió ingresar a la orden benedictina. Los benedictinos son los padres de la liturgia, ¿no? Se dedican, ¿no? Cuando Lanfranco fue nombrado arzobispo de Canterbury, Inglaterra, le pidió a Anselmo que le ayudara a instruir a los monjes de su diócesis. Tras la muerte de Lanfranco, Anselmo fue elegido como sucesor. La fuerza de este hombre fue admirable. Sufrió mucho a causa de movimientos cismáticos y de la presión de los reyes Guillermo el Rojo y Enrique I, pero defendió con valor los derechos de la cátedra arzobispal. Murió en el año
1109, es decir, comienzo del siglo XII, en Canterbury. San Anselmo de Canterbury, obispo y doctor de la Iglesia, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran un momento a los apóstoles y dijo: israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teuda, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces, y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente, les digo, no se metan con esos hombres, suéltenlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá, pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos y se expondrían a luchar contra Dios. Le dieron la razón y, habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín, contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 27, 26 entre paréntesis. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espere del Señor, sé valiente, ten ánimo, espere del Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Le seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman esto? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se sienten en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y se lo repartió a los que estaban sentados, y lo mismo
todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. La providencia de Dios no nos abandona de ninguna manera. El Señor nunca nos abandona. Quien pone la confianza en el Señor siempre es correspondido. Queridos hermanos y hermanas, en este viernes de la segunda semana de Pascua de Resurrección, el libro de los Hechos de los Apóstoles continúa relatando el juicio de los judíos, el juicio de los discípulos, ante el Consejo de Ancianos, y nos permite contemplar la intervención del fariseo Gamaliel. Ojo con este señor Gamaliel, que este es nada menos que el maestro de Pablo, Gamaliel, quien con sus palabras indica que si las obras de los apóstoles son cosas de hombres, se disolverá, pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlo. Mira, como quien actúa con sensatez, que no actúa por el odio, con resentimiento, como sucede aquí en Colombia, que la gente se deja llevar por la pasión, no por la razón. Qué bueno que nuestro pueblo deje de dejarse engañar, que no siga dejándose llevar por cosas, que piense, que razone, que ya hay basta ya. La gran secuestrada de este país ha sido la verdad. Indica que si las obras de los apóstoles son cosas de hombres, se disolverá, pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlo, y se expondrían a luchar contra Dios, y nadie puede contra Dios. Ojo con eso. Una gran lección para que nos acojamos a la voluntad del Señor y dejemos de lado posibles empecinamientos personales que incluso intentan manipular en la plegaria y la ofrenda el favor de Dios para que se haga según nuestra voluntad. Nuestra actitud al orar debe ser tal cual se dice en el Padre Nuestro, es decir, pedir que se haga la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, que se haga la voluntad de Dios, no mis caprichos ni tus caprichos, no tus rabietas ni mis rabietas, la voluntad de Dios. Eso es lo que hay que hacer, lo dice el Padre Nuestro. Hoy iniciamos la lectura de un texto evangélico muy profundo con su contenido, el capítulo 6 de San Juan. Es el famoso discurso del pan de vida. Ojo con ese texto, ¿no? Que se abre con un hecho admirable, la multiplicación de los panes. Los cristianos celebramos la Pascua con la cena eucarística, en la cual anunciamos la muerte del Señor y proclamamos su resurrección, y que nos habla de la bondad de Dios, de su generosidad para acogernos a todos y de su interés por nuestra hambre de salvación y plenitud. En la Eucaristía manifestamos la unidad de la Iglesia y su fraternidad, donde se entrega y distribuye a Cristo y se comparten las vidas de quienes formamos el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres ese Dios de misericordia, ese Dios de amor, ese Dios que está con nosotros. Estamos ya en este viernes
21 de abril. Estamos ya entrando casi en la recta final. Estamos ya casi terminando este mes, ¿no? Entonces, démosle gracias pues al Señor. Démosle gracias a Él, que es ese Dios de misericordia. Entonces, hoy estamos recordando a este gran santo, ¿no? San Anselmo de Canterbury. Nació de noble familia en Aosta del Piamonte, Italia, hacia el año 1033. Tuvo como máxima aspiración armonizar fe y razón. Qué bonito, ¿no? Fe y razón. Para lo cual parte siempre de la fe. Su lema fue Credo od intelligent. Se distingue por su aporte racionales para demostrar la existencia de Dios. Fue también conocido como Anselmo de Aosta. San Anselmo fue declarado doctor de la Iglesia en 1720, aunque no había sido canonizado. Hay que pedir para que Santo Tomás de Villanueva sea declarado doctor de la Iglesia. Nos redimiste, Señor, con tu sangre, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de nosotros un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Aleluya. Apocalipsis 5, versos 9 a 10. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo, capítulo 4, versículo 4. Sí, Señor, no solo de pan vive el hombre. La vida del hombre no es solo cosa material. Ojo con eso. Cristo nuestro Señor fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Aleluya. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este día, viernes 21 de abril del 2023. Alabado seas por siempre, Señor. Santísima Virgen María, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, acompáñanos. Ven en nuestra ayuda, Santísima Virgen María. Ven que te necesitamos. Ven, ven, no tardes tanto. Ven, acompáñanos, Madre. Danos, Señor, hambre del pan de vida que eres tú. Sáciala abundantemente con tu cuerpo inmolado, que convierta en espléndida primavera nuestro desierto. Amén. ¿Qué dice el texto? Y el texto siempre tiene algo que decirnos. ¿Qué nos dice el texto hoy? La palabra. Las autoridades de Israel no se tienen que precipitar en su juicio. No vayan a oponerse a la voluntad de Dios, por muy incómoda que sea la actitud de estos discípulos de Jesús. Los miembros del Sanedrín no se deberían dejar guiar de motivaciones viscerales, sino de una sensatez hecha de fe en Dios y de prudencia humana. Y ojo, esa es una enseñanza para nosotros. No podemos dejarnos llevar por el odio, por el resentimiento, por la rabia. Y a veces nos pasa lo que nos pasa porque no actuamos con sensatez, con sabiduría. Nos dejamos llevar porque ese no me cae bien, porque lo odio, por el resentimiento. Y vienen después los ayayay, vienen después los dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque no actuamos con sensatez. Los apóstoles, por su parte, siguen sorprendentemente valientes, impertérritos en su propósito de seguir anunciando a Cristo Jesús, a pesar de todas las prohibiciones. Al pie de la cruz, casi todos habían huido cobardemente. Ahora, después de recibir los azotes, aparecen contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. A partir de hoy, durante 8 días, escuchamos el capítulo 6 del Evangelio de San Juan.
el discurso del pan de vida. Los evangelistas cuentan repetidas veces el milagro de la multiplicación de los panes. El relato de Juan es importante y programático para entender la persona de Jesús y en concreto el lugar que el binomio fe y Eucaristía ocupan en la comunidad cristiana. La escena cuenta con detalles expresivos la iniciativa del mismo Jesús, conmovido por la fidelidad de la gente, a pesar del no excesivo entusiasmo de sus apóstoles por la idea, su protagonismo más subrayado en Juan que en los relatos de los otros evangelistas, la cercanía del día de la Pascua, matiz simbólico, recordado por Juan, la simpática aportación de los 5 panes y los 2 peces por parte de un joven. Recuerde que el pan de cebada era el pan de los pobres. O sea que el que aporta esto no es una persona rica, es una persona pobre, que da aún desde su pobreza. Ojo con ese detalle. Ojo ese detalle. La reacción humana y política de la gente que quiere a Jesús como rey, entendiendo mal su mesianismo. La terminología eucarística del relato, aunque evidentemente no sea una Eucaristía, el milagro va a ser interpretado como un signo revelador de la persona de Jesús y en último término referido claramente a la Eucaristía que celebra la comunidad cristiana. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Una primera lección nos da Gamaliel a los cristianos de hoy. No tendríamos que asustarnos demasiado de los varios movimientos más o menos mesiánicos que van apareciendo. También en nuestros tiempos es difícil ejercitar lúcidamente un discernimiento de estos casos. ¿Cuántas veces en la historia personas que habían sido perseguidas y tachadas de heterodoxas en su tiempo, luego resultaron ser proféticas, por tanto, incómodas y claramente movidas por el Espíritu para el bien de su iglesia, y viceversa? Movimientos que parecían brillantes se demostraron vacíos de espíritu y cayeron por su propio peso. El problema ha sido de siempre. En el libro de los Hechos, en días sucesivos, encontramos momentos en que los responsables de la comunidad tuvieron que ejercitar casi siempre comunitariamente, con el parecer de todos, el discernimiento sobre las situaciones que iban creando, por ejemplo, de los cambios que se iban a dar en la nueva comunidad de Antioquía. No es que haya que ignorar los hechos o las direcciones nuevas que van surgiendo, que en efecto pueden ser o muy beneficiosas o perjudiciales, pero ahí es donde actúa el discernimiento, ahí es donde actúa el Espíritu Santo, ahí es donde actúa la persona sensata, ahí es donde actúa la persona para saber discernir, para saber mirar qué viene de Dios, qué no viene de Dios. Hay que hacerlo sin angustia, sin prisas y comunitariamente, y con la finalidad de ser fieles a la voluntad del Espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer, ser fieles a la voluntad del Espíritu, no a nuestros gustos o intereses, discerniendo, por tanto, también nuestras propias motivaciones en el apoyo o en el rechazo de los varios casos. Es lo que Jesús recomendó a sus discípulos con la parábola del trigo y la cizaña, para que no se precipitaran ni en su juicio ni en sus decisiones. Y es interesante cómo el Señor deja que crezcan los dos.
porque arrancar la cizaña implicaba de pronto arrancar el trigo. Al final de cuentas se sabe quién es quién, pero también con esto el Señor quiere darle una oportunidad, y Dios siempre nos da una oportunidad hasta el final. Dios nos espera hasta el final. Mira qué mensaje. En un mundo también ahora desconcertado y hambriento, Cristo Jesús nos invita a la continuada multiplicación de su pan, que es el mismo su cuerpo y su sangre, y es Cristo el que se multiplica. También ahora la Eucaristía se puede entender en relación con los dones humanos ilimitados, pero dones al fin que podemos aportar nosotros. Los 5 panes, los 2 peces del joven pueden compararse a los deseos de justicia y de paz por parte de la humanidad, el amor ecologista a la naturaleza, la igualdad apetecida entre hombres y mujeres y entre las diversas razas, los progresos de la ciencia. Jesús multiplica esos panes y se nos da Él mismo como el alimento vital y la respuesta a las mejores aspiraciones de la humanidad. Para reflexionar, la Eucaristía dominical logra estimular en nosotros el vivo deseo de compartir con los realmente necesitados. Y ahí para reflexionar. Señor Jesús, ayúdanos a saber multiplicar nuestro amor y así realizar el milagro de la solidaridad. Con humildad y sencillez te ofrecemos nuestros talentos, consciente de que los hemos recibido para darlos a los demás. Claro, eso recibió esos talentos no para guardarlos, no para archivarlos, no para tenerlos escondidos. Es para que esos talentos fructifiquen. Es para que esos talentos los coloquemos al servicio del prójimo, al servicio de la iglesia, al servicio de la comunidad. Ahí está el detalle. Pero nosotros lo que hacemos es esconderlo, cruzarnos de brazos. Y eso no es la actitud del auténtico, del verdadero cristiano. Señor, hoy queremos darte gracias por el don de la Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana. Toda Eucaristía es acción de gracia. Te pedimos que nos concedas descubrir y valorar su grandeza, para que al celebrarla podamos presentar junto al pan y al vino a todas las personas que son víctimas de la exclusión o marginación que deshumaniza, y para que de la misa pasemos a la misión, de la misa a la misión, de acoger a nuestros hermanos en el buen trato y la generosidad. Danos también, Señor, la fuerza del Espíritu Santo para que nos conformemos con tu voluntad y demos adecuado testimonio de ti. Santa María, mujer eucarística, que fuiste sagrario del Señor, enséñanos a contemplar el misterio de la Eucaristía como milagro de amor. Milagro de amor. Bendito Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres ese pan vivo bajado del cielo. Quien come de ese pan vivirá para siempre. Gracias porque tú eres el alimento que nos sacia, que nos alimenta, que nos nutre. Pide por tus necesidades, hermano, por los difuntos, por esos familiares, por esos amigos. Oremos por esos sacerdotes difuntos, obispos, religiosos, religiosas, laicos consagrados, catequistas. Bendito Señor. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. A ti, Señor, el honor. Pidamos también por todos los enfermos, por todos aquellos que se sienten agobiados, desesperados, angustiados, atribulados, por todos esos adultos mayores abandonados, solos,
que muchos de sus hijos no tienen que ver con ellos. Qué tristeza que esos padres y madres que trabajaron, que lucharon, hoy ya los miren como cachivache viejo, los olvidan, los tienen allá en el cuarto de San Alejo. Miremos bien, piense bien lo que está haciendo con ese familiar que está enfermo, con ese ser querido. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Pidamos para que todos nosotros trabajemos y luchemos por la construcción de ese reino de amor, de ese reino de paz, de ese reino de justicia, de ese verdadero reino, donde todos convivamos como hermanos, como verdaderos hijos e hijas de Dios. Gracias, Señor, bendito eres. Gracias porque tú eres ese Dios de misericordia, ese Dios que está con nosotros, ese Dios que no nos abandona, ese Dios que está allí para animarnos, para fortalecernos. Gracias, Señor. Bendito eres por siempre. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Mira qué bonito, mi luz. Qué bueno que tú descubras a Jesús como la luz de tu vida, de tu hogar, de tu familia. ¿A quién temeré? Mira, pregunta, ¿no? ¿A quién temeré? A nada, ni a nadie. Pero confía en el Señor, apóyate en el Señor. Y pídele al Señor que te dé la fortaleza, la capacidad de seguir adelante, para no temer, para no tener miedo. El Señor es la defensa de mi vida. Él es tu defensa, Él es tu abogado, Él es tu defensor, Él es tu protector. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor, vivir en la presencia de Dios. Vive en la presencia de Dios y llénate de optimismo. No te dejes vencer por la crítica, no te dejes vencer por tantas cosas negativas. No te dejes envenenar tu alma, tu corazón. No pierdas tu paz, no pierdas tu tranquilidad, no pierdas tu armonía. El Señor ilumine tu vida, el Señor bendiga tu vida, el Señor traiga paz a tu vida, el Señor traiga prosperidad a tu vida. Mira, espero gozar de la dicha del Señor y espere en el Señor. Espere en el Señor, sé valiente. Y mira que dice, sé valiente, ten ánimo, espere en el Señor. Como que dice, confía en el Señor, sé valiente, no seas cobarde, no te dejes vencer por el llanto, no te dejes vencer por la tristeza. Dicen nuestros campesinos, el que da la llaga, da la medicina. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos. Feliz fin de semana. Enséñame a vivir en tu amor. Enséñame a callar cuando hablas. Enséñame a no decir por